emisión, 7:12 en la mañana. Llega TVC Noticias. Mario Mercedes, buen día. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, buenos días. Inicia la primera emisión de TVC Noticias en día viernes 14 de marzo. Estamos listos ya con lo más destacado. Que el día sea provechoso. Es viernes. Pongan energía. Disfrute y junto a nosotros también en nuestra página web www.tvc.com.es. Empezamos con la información. Les contamos. El Consejo Nacional Electoral aprobó una resolución que prohíbe el uso de dispositivos móviles durante el ejercicio del sufragio en el proceso electoral del balotaje. Esta disposición incluye a los integrantes de las juntas receptoras del voto. Veamos. Con 3 votos afirmativos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, reunido de manera virtual, aprobó el informe del Departamento Jurídico de la entidad que recomendaba prohibir el uso de dispositivos móviles durante el ejercicio al sufragio de los electores en la jornada del próximo 13 de abril. La disposición señala que esta prohibición se limita al momento en que el elector cumple con el acto de votación, pero también existen excepciones. Esta resolución aplica únicamente para los electores al momento de ejercer el sufragio en el biombo y para los miembros de las juntas receptoras del voto al momento de realizar el conteo de los votos. Esta resolución no prohíbe, repito, no prohíbe para los que no entienden o no quieren entender que las y los delegados de las organizaciones políticas, los representantes de los medios de comunicación y los observadores nacionales e internacionales puedan registrar audiovisualmente la jornada de votación y el proceso de escrutinio. Esta decisión se basó en los informes presentados por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la misma que busca evitar posibles manipulaciones o presiones externas. Fuimos invitados por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a una reunión de trabajo en la que se informó sobre presuntos actos tendientes a coaccionar a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho al sufragio. Las autoridades electorales explicaron que esta medida responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el proceso electoral. El uso de dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos en el momento de emitir el voto pone en riesgo la garantía del principio al cual hemos hecho referencia, además de vulnerar otros derechos fundamentales relacionados con la participación política y el derecho a la privacidad. Ninguna de las amenazas de las cuales hemos sido víctimas en estas últimas semanas, mediante o por las redes sociales, nos impedirá que trabajemos bajo los principios de transparencia en la defensa de las y los ecuatorianos y los principios democráticos reconocidos en la Constitución. Una vez aprobada esta resolución, el Ministerio de Defensa Nacional señaló que esta medida tiene el objetivo de proteger a la ciudadanía de extorsiones y amenazas al momento de ejercer su derecho al sufragio y garantizar su voto libre, secreto y voluntario, informó Miguel Ángel Bedoya. Los últimos pronunciamientos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, sobre su postura de apoyo en la segunda vuelta electoral confirmarían que el sector indígena está dividido. Un aparente fraccionamiento en el sector indígena de cara al balotaje del 13 de abril para muchos no sería nada nuevo. El movimiento indígena enfrenta divisiones ya desde hace algún tiempo, ¿no? Justamente por figuras polarizantes y radicales como Leonidas Issa y sus seguidores como Churuchumbi y toda esta gente de esta facción que está enfrentada con unos liderazgos más moderados como los de Tibán o como los de Cecilia Velázquez. El analista político Arturo Moscoso recomienda no confundir el apoyo que pudo haber tenido Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en la primera vuelta. Pero no es una votación de Leonidas Issa, ojo con eso hay que diferenciar. Es una votación del movimiento indígena hacia el candidato del partido. Pero ya al no estar el candidato del partido dentro de la línea electoral, esa votación no va a irse a donde diga el señor Issa, ¿no? Esa votación probablemente se irá mucha al nulo y mucha a la otra candidatura. Entonces, aunque Leonidas Issa, aunque hubieran llegado a un consenso incluso para apoyar a Luisa González, eso no quiere decir que los indígenas y quienes hayan votado por Leonidas Issa van a votar automáticamente por Luisa González, ¿no?
Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo tiene similar lectura. Lo que vemos no es nuevo. La fractura, en este caso, para apoyar a uno u otro candidato, manda un mensaje bastante claro respecto a la situación interna del movimiento indígena, más que del apoyo y el endoso de votos a cualquiera de los dos finalistas. Anuncios de apoyo a A o B candidato que sin duda ponen a pensar a más de uno. Lo cierto es que comunicacionalmente estos anuncios de apoyo sirven para las candidaturas si es que las saben utilizar. Así es que creo que en este momento hay que esperar y ver tanto la reacción de Luisa González al anuncio formal de la CONAIE, como esperar al anuncio de Noboa frente a lo pronunciado por la Confeniai. A ver, ¿quién le saca más provecho? Informó Héctor Romero. El Comité Ejecutivo del Movimiento Político Democracia Sí, a través de un comunicado publicado este 13 de marzo, anunció la resolución adoptada en relación al apoyo que brindarán a la candidatura de Daniel Noboa. En el documento se señala que esta decisión se fundamenta en la necesidad que tiene el país de una política de reactivación económica y generación de empleo, así como una política de seguridad integral que combata con firmeza al crimen organizado. 7:08 a.m, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los pueblos en aislamiento voluntario Taromenane y Tagaeri en Ecuador. La CIDH declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación a los derechos de propiedad colectiva, a la libre determinación, a una vida digna, salud, alimentación y protección judicial. En el caso pueblos indígenas. Un fallo histórico dio a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por la violación a los derechos a la propiedad colectiva, a la libre determinación, a una vida digna, a la salud, a la alimentación, a la identidad cultural, a un ambiente sano, vivienda, a la vida, a las garantías judiciales y la protección judicial, en perjuicio de los pueblos Tagaeri y Taromenane y otros pueblos indígenas en aislamiento voluntario, habitantes de la Amazonía occidental ecuatoriana. El fallo de la Corte se basó en el análisis de 3 hechos violentos ocurridos en 2003, 2006 y 2013, donde se registraron ataques por parte de otros pueblos indígenas o terceros. Esta intromisión violenta que hubo en el año 2013, 2006, 2003, según una corte interamericana, pudo haber sido prevenida si es que el Estado tomaba medidas adecuadas. La sentencia reconoció como medidas de reparación la delimitación de la zona intangible, así como la iniciativa de la consulta popular del 2023, que decidió la no explotación del bloque 43 del Yasuní y determinó que deben ser cumplidos. La Corte sí considera que las actividades extractivas en territorio guaraní amenazan a su vida. Y le dice al Estado ecuatoriano que en un año tiene que informarle que se haya cumplido ese mandato popular. Además, también ordenó al Estado ecuatoriano brindar medidas de reparación para las 2 niñas que fueron sacadas de sus territorios en 2013 tras escapar del ataque a su clan familiar. Entonces, reconoce que a ellas también se les vulneró su derecho a la familia y en general a los pueblos en aislamiento se les vulneró el derecho al no contacto. Y la Corte menciona que se debe determinar una comisión de expertos, en particular población guaraní, que determinen en aumento, si fuera el caso, la zona intangible para proteger a los Tagaeri y Taromenane en función de los patrones de movilidad de los pueblos en aislamiento. Ecuador está en la obligación de cumplir las medidas establecidas, ya que el Estado es parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos y ratificó el estatuto que incorporó a la CIDH como el principal órgano de protección de los derechos en la región. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a retornar para contarles que la Corte Constitucional ratificó los causales para el divorcio en nuestro país. Se mantienen tal cual como estaban. ¿Qué sucedió y el por qué se dio? Ya le contamos. Ya venimos.
Seguimos con información, gracias por acompañarnos. Contarles ahora que la Corte Constitucional ratificó los causales para que el divorcio en Ecuador se mantenga. Esto después de una acción pública presentada por un ciudadano quien señalaba que el sistema de divorcio por causales impediría a los cónyuges tomar decisiones unilaterales sobre su vida conyugal, cuando uno de ellos ya no quiere mantener el vínculo. ¿Qué dijo? Le contamos. La Corte Constitucional ratificó que los causales para el divorcio en el Ecuador se mantienen vigentes, ya que se desestimó una demanda que pretendía eliminar lo previsto en el artículo 110 del Código Civil. En este caso, el demandante solicitaba que se eliminen los mismos y que el matrimonio pueda terminarse de manera unilateral cuando uno de los integrantes de la pareja ya no quiere estar casado. A través de una acción de inconstitucionalidad, un ciudadano argumentaba que exigir causales para el divorcio vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la intimidad familiar y la protección de la familia. ¿Qué dicen los especialistas frente a esta acción pública? Sin embargo, la Corte Constitucional ha manifestado de que no se van a eliminar las causales. Lo que sí se va a tratar de hacer es que el proceso de juicio de divorcio, que sea de la manera más reservada posible, en función de justamente tratar de proteger a los vinculados en este proceso. Son 9 causales que se mantienen para el divorcio en el Ecuador. Entre ellos están el adulterio de uno de los cónyuges, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas, el abandono injustificado de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos y más. Pero en estas causales, lo que permite es cuando una de las partes no está de acuerdo en esta ruptura, entonces hay que demandar a esa parte para que en un proceso, el debido proceso tiene que estar fundamentado por alguna de las partes que hace la solicitud, es decir, el demandante del divorcio, pueda aprobar adecuadamente y la otra parte no la pueda aprobar de alguna forma de juicio en donde uno gana y otro pierde. La Corte concluyó que el divorcio por causales no es inconstitucional, ya que la pareja acepta estas reglas al casarse. Por lo tanto, la Asamblea Nacional es el ente que puede hacer reformas a la ley. Y en este caso se exhorta que en un futuro se busque garantizar la confidencialidad para no afectar la privacidad de los cónyuges. Informó Solange Mateu. Vamos a contarles ahora que la Agencia de Regulación y Control Sanitaria, la ARSA, sentó una denuncia por supuestos actos de vandalismo en sus instalaciones dentro del Parque Samanes. El alcalde Aquiles Álvarez anunció que el Consejo Cantonal sesionará la próxima semana en ese lugar. El anuncio lo hizo el Gobierno Nacional en un comunicado ese miércoles. Y la mañana de ese jueves el alcalde Aquiles Álvarez reaccionó en un video en sus plataformas virtuales, mostrando un documento del registro de la propiedad, indicando esto. 23 de noviembre del 2019, el expresidente Lasso ordena transferirle el predio, el bien, Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. Es decir, usted pretende meterse en casa ajena. Un predio privado no lo puede administrar un tercero, así sea por decreto. Para esto se publicó en el registro oficial el decreto ejecutivo 562, en el que se dispone a revocar la administración del Área Nacional de Recreación, Los Samanes, al municipio de Guayaquil y que eso queda a cargo del Ministerio del Ambiente. También se dispone al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Interior brindar el apoyo requerido por el Ministerio del Ramo para salvaguardar la administración del Área Nacional de Recreación, Los Samanes, y pide que se efectúen los trámites pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación de los recursos necesarios. Por su parte, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria denunció que atentaron contra el sistema de climatización de sus oficinas en el Parque Samanes y por eso llevaron esto a instancias legales. La denuncia se ha interpuesto por un acto vandálico, sin embargo, se pondrán en conocimiento de la Fiscalía General del Estado todos los elementos que puedan ayudar a las autoridades a concluir cuáles potencialmente son los responsables. El Cabildo porteño en un comunicado señala que advirtió a los policías, militares, gobernadora y funcionarios que intenten ingresar al parque con fuerza estarían violando la propiedad privada de los guayaquileños. En este caso, la alcaldía se reserva el derecho de tomar acciones legales. Fue el 9 de octubre de 2023 cuando el expresidente Guillermo Lasso
entregó las competencias de administración del parque al municipio de Guayaquil, que este jueves el alcalde en plena sesión hizo un anuncio para la próxima semana. Si me permiten, hagamos un itinerante en Samanes. ¡Vamos! ¿Ah? Si Dios lo permite, nos vemos el jueves 20 en Samanes, damos por terminada la sesión. Informó Charlie Pisa. Y a las 5:52 de la mañana de este día, viernes 14 de marzo, en el sector de la lucha de los pobres se reportó un siniestro de tránsito que dejó 2 personas heridas. Daños materiales en este accidente estuvieron involucrados 4 vehículos, 2 son busetas escolares y no se registran pues cierres viales, pero se recomienda como de costumbre, ¿no? A los conductores de las busetas que van muy rápido también, pues precaución, las vías están mojadas, pero inconvenientes, evitar estos problemas que se tienen en las vías de la ciudad. Más noticias en otro tema. Mayra Salazar alista maletas para dejar la cárcel este viernes tras haber cumplido la sentencia en el caso Metástasis. Sin embargo, surge una nueva denuncia en su contra. Una denuncia por presunto perjurio contra Mayra Salazar, presentada por Fausto Alarcón, sobreseído en el caso Purga, primo del ex asambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, sentenciado por delincuencia organizada. Trae a colación si Salazar podría o no dejar la cárcel de la Tacunga este viernes, tras haber cumplido 15 meses de prisión por el caso Metástasis y haberse acogido a la cooperación eficaz. El penalista Paulo Caña tiene su lectura. Como sabemos, un proceso penal tiene 3 fases, la preprocesal, que se llama investigación, después una instrucción fiscal y finalmente la audiencia de juicio. Esto quiere decir que la denuncia que se ha presentado va a iniciar una investigación y posiblemente, en el mejor de los casos, durará entre 6 y 8 meses para que se pase a una segunda instancia. Esto quiere decir que si mañana sale Mayra Salazar ya libre, como en efecto se conoce así, ella viajará sin ningún problema. Su colega Leonardo Tipán ve tardía la presentación del recurso legal. Más son tintes políticos aquí, intereses o tal vez los compadres como están enojados. El hecho es que ahora sí buscan la manera de entorpecer el debido proceso, pero yo me pregunto por qué no presentaron una denuncia antes, porque esto sí hubiese sido un obstáculo para que inclusive no haya una sentencia de un procedimiento abreviado, por el hecho mismo de que existe el perjuro y el perjuro es un falso testimonio. Pero sí existiría una causa para que Salazar no pueda recobrar su libertad, misma que iría por otro lado, al no podérsele otorgar la boleta de excarcelación. Tomemos en cuenta de que aquí en la ley, dentro del Código Orgánico Integral Penal, tiene que repararse todo, es decir, hasta el último centavo que en la sentencia se le haya indicado a Mayra Salazar la reparación integral. Porque material. si no paga esos $22,000, eso sí le tendría más tiempo en la cárcel. Por supuesto. Otra pregunta es qué pasaría si a futuro prospera la acusación por perjurio. Este es uno de los tipos penales que necesariamente tiene que estar aquí para que sea juzgada. Eso quiere decir que si para llegar a instrucción fiscal con el llamamiento de juicio, se va a suspender el proceso hasta que ella sea capturada o que regrese acá al país. Sin duda, Salazar, ex comunicadora de la Corte de Justicia, alista maletas para viajar al exterior donde podría recibir protección privada. Informó Héctor Romero. Vamos a retornar y les contamos que el presidente Daniel Noboa visitó la provincia de Esmeraldas. Allí anunció entrega de recursos para proyectos de agua potable para Muisne. Sigue nuestra sintonía. Le contamos qué más dijo el presidente de la República. 7:29 de la mañana, el presidente Noboa, en su visita a la provincia de Esmeraldas, anunció pues la entrega de recursos destinados a proyectos de agua potable para el cantón Muisne. El mandatario destacó que la continuidad de su gobierno permitirá ejecutar políticas de seguridad en contra de la delincuencia organizada. Miremos. En su visita a la provincia de Esmeraldas, el presidente Daniel Noboa entregó recursos para mejorar el acceso a agua segura, infraestructura vial y la conectividad del cantón Muisne. Nosotros desde el día 1 pusimos como prioridad a Esmeraldas, y especialmente los rincones de Esmeraldas que habían sido olvidados por los gobiernos pasados. Muisne era uno de ellos. Y es verdad, como decía el ministro, inclusive en el Comité de la Reconstrucción había mucha gente que no quería que Esmeraldas tenga ni un solo dólar en obra de reconstrucción, y nosotros cambiamos eso.
Por su parte, la alcaldesa de este cantón, Yuri Colorado, destacó el trabajo del gobierno en beneficio de la población. Han aprobado a través del Ministerio de Ambiente 12 proyectos adicionales para agua y saneamiento, para nuestras comunidades, para nuestros recintos, para San Salvador, para nuestros hermanos chachis, que van a permitir cambiar positivamente la vida de nuestra gente. Paralelamente, el primer mandatario en una entrevista radial destacó que uno de los principales objetivos es que se debe ganar las próximas elecciones y dar continuidad a la lucha contra el crimen organizado. Una de las principales cosas que hay que hacer para evitar un narcoestado es ganar estas elecciones, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ganar estas elecciones para evitar de que se convierta en un narcoestado este país. En relación al área social, señaló que está en ejecución un nuevo registro social para que se incorporen más personas a la entrega de beneficios. Hemos implantado una nueva serie de brigadas para que puedan ir y tomar la información adecuada de la gente, para que puedan calificar para el bono. Estamos devolviendo y reinstalando el bono para las 30.000 personas que salieron del bono por condiciones sociales en las que estaban. El mandatario anunció el fortalecimiento del sistema educativo en Esmeraldas con la contratación de 500 nuevos profesionales para los departamentos de consejería estudiantil, entrega de kits tecnológicos a docentes y una inversión de $128 millones para esta provincia, informó Miguel Ángel Bedoya. Mientras tanto, en el barrio Memphis Paraíso se entregó ayuda humanitaria a las familias afectadas por la temporada invernal. Durante la jornada se distribuyeron kits de limpieza, pañales y tanques reservorios de agua, esto con el objetivo de garantizar el acceso a los insumos esenciales y mitigar los efectos de las intensas lluvias en esa zona. La gobernadora de Loja, Alexandra Jaramillo, junto al viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Fabián Calero, visitaron barrios para coordinar la entrega de asistencia a las familias afectadas por la temporal invernal. La iniciativa forma parte del compromiso del gobierno nacional de apoyar a las comunidades que han sufrido los estragos del invierno. Sí, la idea es un poco dar la ayuda de acuerdo a los sitios afectados, tanto en este sector como en algunos otros sectores de la ciudad. Nosotros estamos movilizando maquinaria, dimos el mismo apoyo en Piñas hace algunos días. Durante la jornada se distribuyeron kits de limpieza, pañales y tanques de reservorio de agua, insumos esenciales para garantizar el bienestar de las familias damnificadas. Las autoridades destacaron la importancia de estas acciones que buscan mitigar los efectos de las lluvias y reforzar la respuesta gubernamental ante la emergencia. Estamos entre todos solicitando que nos ayuden. Si hay que hacer una minga, estamos listos para apoyar una minga. Todo eso para el fin de levantarlo al barrio. Y la idea es desplegarnos en coordinación tanto con el ministerio, los diferentes ministerios. En este caso ahorita estamos con el ministerio, el viceministerio de Agua, el viceministerio de Electricidad, en coordinación con la gobernación, trayendo todo este tema de los kits, el tema del agua para aquellas comunidades en donde ha habido afectación en el tema de agua y no cuenta con agua. Pues trajimos unos tanques para almacenamiento de unos 2.500 litros. En Loja informó Marcela Constante Brito. 7 de la mañana con 33 minutos, tenemos 10 grados centígrados en la capital. Les contamos que la bancada de ADN señaló que la Fiscalía General será la entidad encargada de investigar el proceso de compra de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas. Este se ha realizado dentro del marco de la ley. Vamos a solicitar la desclasificación de la información de un proceso de adquisición de chalecos que ya no es necesario. El mismo ministro Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, ha solicitado por pedido de la Fiscalía General del Estado que se levante la reserva del proceso de adquisición. Y por su parte, el Contralor General del Estado ha dejado sin efecto la solicitud a la Asamblea. Los recientemente designados jueces de la Corte Constitucional, Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides, fueron legalmente posesionados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Los nuevos magistrados ocuparon los 3 primeros lugares luego del concurso de méritos y oposición que realizó la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Tras haberse cumplido con esta formalidad, el Pleno de la Corte deberá reunirse para designar a sus nuevas autoridades. Vamos a retornar en noticias internacionales. Rusia ha dado finalmente un sí esperanzador a un posible cese al fuego. Y ahora contamos esto y más. Ya venimos.